Rodenas, perdón, se nos había atrasado un poco la tanda, Lisi, vas a saber entender. Ella es historiadora, docente, escritora con su libro. Por ahora tiene uno, Yo soy Artigas, pero a través de este micro Argentinas que hicieron historia, me parece que vamos encaminados a otro libro. Hola Lisi, ¿cómo estás? Buen día. Hola María, buen día, ¿cómo estás vos? Bien, un gusto en saludarte. Igualmente María, muy bien. En ¿Viene ese este otro sábado libro? brillante, porque veo ya por la ventana ya está Sí. cómo se huele la primavera, ¿no? Claro que sí. Digo, ¿viene ese otro libro? ¿Está en camino? Y sí, estoy en eso, Ah, estoy en qué eso. Estoy bueno. combinando eso con mis tareas de abuela Ah, que me gustan mucho qué también. lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Me parece Bueno, vos que... sabés que estaba Sí, pensando. Hay un personaje femenino del sí, siglo XIX que se llama Eduarda Mansilla. sí. Eduarda, mirá, ¿quién Ujú, le pone Eduarda a una niña ahora, no? sí. O sea, Eduardo tenía un femenino, que era Mm, Eduarda, mira, qué adelantada. y qué adelantada, realmente, y que fue una adelantada. Ujú, Pero antes de hablar de Eduarda, si vos me permitís sí. una breve reseña, de lo que fueron, de lo que fue el movimiento emancipador, o sea, a partir de mayo de 1810, y lo que fueron posteriormente, apenas 20 años después, la primera junta es 1810, en 1820 cae el gobierno del directorio Ujú, y comienzan lo que van a ser los 40 sangrientos años de luchas civiles argentinas. El movimiento emancipador en América comienza con un escenario, para ubicar en contexto, Eduarda, ¿no? Eh, Internacional sembrado de incertidumbre. Una España en decadencia, invadida por las tropas napoleónicas, y una Inglaterra en ascenso, dueña de los mares, en plena expansión colonial, y con el deseo siempre latente de apoderarse de las colonias españolas, no ya por la vía militar, como fueron los fallidos intentos de 1806 y 1807, sino a través de los comerciantes y los banqueros que operaban en el puerto de Buenos Aires. ¿Por qué? Y Sudamérica era el paraíso de las materias primas claro. y sobre todo el enorme y apetecible mercado consumidor que Inglaterra necesitaba para colocar su excedente industrial. Revolución industrial que ya había iniciado, ¿no? Los intereses, por eso, geopolíticos y económicos de las potencias dominantes, en este caso Inglaterra y Francia, y ante el declive de España, se mezclaron con las aspiraciones genuinas de libertad e independencia de los protagonistas de aquellos tiempos. O sea, éramos un país periférico, por lo tanto, el escenario internacional influía notablemente en nuestra política interna. Las guerras civiles argentinas se originan por la disputa de dos proyectos de país: la desigualdad entre Buenos Aires y las provincias. Qué raro. Es decir, qué raro, o sea, cualquier coincidencia con la realidad no es mera casualidad, Sí, porque es un tema que sigue subyacente claro. en la historia argentina, ¿no? Que incluso en alguna medida todavía no se ha ¿Y resuelto. no? ¿Mm? Eh, ¿Qué querían los unitarios y qué Esto es querían los federales? la actual discusión por los ATN que vetó el presidente, fíjate. Exactamente, que aparte de los ATN, el dinero de los ATN no le Claro, de la pertenece al presidente de la coparticipación vendría a República, ser. le pertenece a todo el Sí, país, sí. es fruto del trabajo de todos los argentinos. Sí. Bueno, más o menos lo mismo sucedía o se iniciaba en esta época. ¿Qué pedían, qué defendían los unitarios y qué los federales? Bueno, los pueblos del interior, porque así se llaman en las crónicas, en los archivos de la época, deseaban ser reconocidos en su soberanía política, porque no era simplemente un desierto el interior. Había economías regionales embrionarias, había una industria artesanal rural, por ejemplo, teníamos la industria del poncho en Catamarca, la industria del vino en las provincias de Cuyo, la talabartería santiagueña, en Tucumán se hacían carretas para que atravesaban el norte del virreinato para ir al Alto Perú. O sea, había una
primitiva industria, que como toda primitiva industria necesitaba ser acompañada, alentada, diríamos hoy por créditos con tasas blandas para poder desarrollarse. Y los pueblos del interior no solamente reclamaban intervenir en la vida política que se iniciaba a partir de mayo de 1810, sino que necesitaban ser reconocidos, sus industrias regionales necesitaban ser alentadas y desarrolladas. En definitiva, la llama que arde en el trasfondo de las luchas civiles argentinas es esa: proteccionismo contra libre cambio. Es un tema que va a fracturar en oposición a las oligarquías portuarias, subsidiarias del capital inglés, que deseaban la baja de aranceles para los productos británicos que venían cargados en los barcos, y que eso produjo el aniquilamiento del interior, de la industria artesanal del interior. O sea, nada diferente a lo que está pasando ahora. Sí. Es un tema que todavía sigue subyacente. Sí. ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué exportamos? ¿Qué importamos? ¿Cómo protegemos nuestras industrias nativas? Si le hacemos caso a Belgrano y le ponemos valor agregado, o hacemos caso a Milei y le sacamos como de lugar nuestros recursos. Exactamente. Esto produjo, bueno, es un tema, es una coyuntura dramática la que estamos viviendo, María, realmente. Que necesita sobre todo no hombres de una, si me permitís esta opinión política de la coyuntura, no solamente necesita hombres con sapiencia política, con cintura, no necesita matar, necesita profesionales de la política, y también necesita patriotas y hombres decentes, ¿no? Que respeten a todos los argentinos y lo que somos muchos. Pero volviendo al siglo XIX, la oligarquía portuaria fue brutal. La anarquía comenzó en el año 20, cuando cae el directorio, y dura 40 años. Y esta profunda división entre unitarios y federales, que algún día podemos hacer algún programa para desglosarla, pero para no hacer, para no consumir todo el tiempo en esto, sí, pero para ubicar a Eduarda Mansilla en este contexto, pero lo podemos hablar en otro programa, significó una fractura de la sociedad colonial, y por ende una fractura también dentro de las familias argentinas de aquella época, porque dentro de cada familia había unitarios y había federales. Claro. ¿Cómo se repite la historia? Es impresionante. Es impresionante. Y había familias divididas en sus lealtades políticas. Esa misma violencia tuvo un impacto devastador en las familias. O sea, la guerra no se desarrolló únicamente en el campo de batalla, sino que se extendió a la sociedad, generando un clima de violencia que marcó a las personas. En muchas familias, insisto, había unitarios y federales. Luego de las guerras, de las luchas civiles, todas las familias perdieron un hijo, un hermano, un padre. Cada familia tenía alguien a quien vengar. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque Eduarda nace en este escenario histórico, un 11 de diciembre de 1834, en pleno régimen rosista en Buenos Aires. Su historia, su familia, pertenecía a la verdadera élite política, económica y cultural. Su historia familiar se confundía de la patria. Era un asunto de familia la historia de la patria. Su padre fue el general Lucio Mansilla, guerrero de la independencia, de la vuelta de Obligado, peleó con Artigas contra los portugueses y héroe de la vuelta de Obligado. Su madre, fíjate vos, fue la hermana menor de Juan Manuel de Rosas, Agustina Ortiz de Rosas. Su infancia transcurre en la estancia de los Rosas, en pleno contacto con su prima, Manuelita. Pertenecía a una familia intimidante, por decirlo de alguna manera. Todos los hombres de su familia tenían medallas colgadas de sus uniformes, pero se desafió a sí misma en el plano personal y profesional, y tenía una gran vocación: la literatura, la música y los niños. Y en ella se da, ¿por qué hago esta introducción?
porque se da esta mezcla entre unitarios y federales. Se casa muy joven, a los 20 años, con Manuel Rafael García, una familia profundamente unitaria. Un hombre también de la aristocracia, doctor en jurisprudencia, juez de paz, convencional constituyente en la Asamblea en nuestra provincia en 1853, cuando se sanciona la Constitución, historiador, periodista y comisionado por el presidente Sarmiento en su momento para contratar y supervisar la construcción de los primeros buques de la Escuadra Nacional, y con funciones diplomáticas como ministro plenipotenciario ante los gobiernos de Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Italia y el Imperio Austrohúngaro. ¿Esto qué le permite, Eduarda? Conocer el mundo. Acompaña a su marido en este larguísimo periplo, con el que tiene 6 hijos. Disentía y hablaba de política con su marido, porque tiene que haber sentido en carne propia, como mujer nacida en una familia donde se discutían las cuestiones del poder, y unida a su natural inteligencia y a su fina sensibilidad, se plantaba con su marido y le daba sus propias opiniones. ¿Y qué hace? Conoce en el exterior, por ejemplo, a Abraham Lincoln, a Víctor Hugo, a Alejandro Dumas, porque frecuenta la corte de Napoleón III. En su larga estancia en Estados Unidos, luego de las guerras civiles, traba contacto con Abraham Lincoln. Se hace amiga de Sarmiento. Y a los 26 años escribe su primer libro, sus 2 primeros libros. Lucía Miranda, Lucía Miranda fue una cautiva de los indios, acá en 1527, en el primer asentamiento español acá en el Río de la Plata, en Puerto Gaboto, y ella toma ese personaje femenino, y el libro es de una exquisita sensibilidad, porque narra la vida de los españoles y la vida de los indios, y se sitúa en el lugar de los bárbaros. Un médico en San Luis, el médico en San Luis lo escribe en 1860, y escribe, y manejaba varios idiomas, en francés, un libro que se llamó Pablo en las Pampas, que genera la admiración del mismo Víctor Hugo, que le escribe: señora, su prosa me ha cautivado, porque escribe, fíjate vos, un libro de un personaje en las Pampas argentinas en francés, y lo edita en Europa. Bueno, esta fue Eduarda Mansilla, pero no termina acá la historia. A los 45 años, y luego de tener 6 hijos y estar viviendo en Europa, se separa de su marido. Se separa, con lo que eso significaba en aquella época, para una mujer de su época. Y se vuelve a la Argentina para hacer conocer su obra. Deja a su marido y a sus hijos en Europa en un gesto a todas luces audaz y osado, de dejar a sus hijos en Europa y venirse a la Argentina. Pero bueno, me pareció muy interesante traer la figura de Eduarda Mansilla en un momento como este, porque ella se situó, insisto, en el lugar de los llamados bárbaros, para denunciar la opresión que habría sufrido, y vio en la campaña bonaerense, la campaña argentina, el nervio vigoroso de la civilización iberoamericana. Y no solamente la vio, tomó partido en esa profunda grieta que desangró a nuestras tierras en el siglo XIX, sino que lo escribió. Así que bueno, quería hacer conocer esta figura fantástica, no solamente que honra a las mujeres argentinas, sino que honra a nuestra historia. Hermosa historia, y gracias por traerla, y gracias por toda la introducción inicial, ¿no? En donde uno a veces piensa que cómo iteramos la historia, porque no podemos superar a aquellos de alguna manera unitarios y federales, ¿no? Exactamente, y vos fíjate que acá se dio en América este fenómeno tan especial y tan saludable, que no se da en América del Norte con las colonias británicas, que fue el mestizaje, la mezcla. Claro. Y ella lo manifiesta en sus libros.
siendo como era una dama, una niña de la aristocracia argentina, pudo comprender, tuvo la fina sensibilidad de comprender este mundo nuevo que se había formado en el Nuevo Mundo, ¿no? Con una mirada comprensiva, con una mirada solidaria de este mundo que se había creado. Por eso me pareció tan importante traer, y aprovecho para recomendar un libro de una autora argentina, María Rosa Lojo, que se llama Eduarda Mansilla, una mujer de fin de siglo. Es un libro, es una biografía de Eduarda que narra en forma exhaustiva los pesares de esta mujer, los momentos de felicidad, su audacia, su valentía, cómo vivió, que creo que fue una primera feminista sin plantearse ser feminista. Así que bueno, me pareció muy interesante traer la figura de Eduarda Mansilla. Gracias, Lisi, como siempre, exquisito siempre tu participación y las cosas que nos traes. Gracias a vos, María, y muy buen fin de semana. Gracias. Argentinas que hicieron historia a cargo de Lisi Rodenas. El verano sin dengue empieza hoy. El mosquito Aedes aegypti pone sus huevos en el agua y pueden sobrevivir